Hola, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a Ventana Education. Mi nombre es Mariano Brun. Voy a ser su instructor en los próximos 30 minutos. Los invitamos, si ustedes desean, pueden registrarse en nuestra página. Tenemos eventos gratuitos todas las semanas. Así que, bueno, comencemos analizando los mercados, entendiendo que el índice Dow Jones, técnicamente hablando, lo hablamos ayer en clase, se encuentra realizando una corrección desde un área de pivot y encontró una zona de demanda, una zona de apoyo. Y la reacción que tiene el índice Dow Jones es algo interesante. Voy a explicar un poquito qué está sucediendo aquí. Tenemos traders que están ubicados a corto plazo, tratando de buscar una reacción bullish o una reacción alcista desde este pivot. Técnicamente nosotros necesitamos ver algunos otros elementos antes de involucrarnos en alguna transacción, entendiendo de que al mercado inicialmente lo mueven los stocks, ¿ok? Recordemos, al mercado lo mueven los stocks. El mercado no se mueve solo, es decir, el índice Dow Jones Industrials se mueve siempre y cuando los instrumentos o las compañías que componen al índice se muevan comienzan a moverse en cierta dirección. Por el momento hemos tenido una reacción bearish desde este nivel, entendiendo de que tenemos un área de resistencia en los niveles máximos aquí. Y según la experiencia que hemos tenido en los mercados, encontramos de que aquí hay dos áreas importantes. La primera es que el mercado no viajó desde este nivel, o el Dow Jones Industrials no viajó desde este nivel hasta este nivel, si no es para visitar el área de resistencia, o tal vez quebrar esta área de pivot. Entonces, técnicamente, entendemos de que hay altas probabilidades de que vengamos a visitar estos niveles más altos. Para eso, vamos primero a revisar o a poder observar el comportamiento eh, del índice Nasdaq, del composite. Vamos a observar un poquito los tres índices primarios antes de pensar en tomar alguna decisión en los mercados o de tomar alguna posición en los mercados. Necesitamos saber en general hacia dónde se mueve la economía. Técnicamente hemos encontrado un área de control de vendedores en esta parte superior y partimos de la primicia o de los tres elementos que nosotros utilizamos al momento de analizar los mercados. ¿Y cuáles son estos elementos? Técnicamente, técnicamente, estos elementos son, vamos a tomar nota para ir aprendiendo. Usted está queriendo aprender a analizar los mercados porque está buscando alguna fuente de ingreso y desea realizar inversiones, y básicamente lo que está buscando aquí es dinero. Lo que el mercado transporta es dinero. Por lo tanto, vamos a enfocarnos de que el dinero básicamente tiene tres direcciones. Principios básicos de cómo funciona Wall Street. Entonces, si estamos buscando dinero, técnicamente, usted debe de considerar de que el dinero se mueve en tres direcciones. Tal vez usted ya lo sabe. Bueno, siempre hay alguien que está con ganas de aprender y le gustaría conocer cómo funciona este negocio. Ok, si usted coloca, no sé, $100 en el mercado de valores, seguramente va a adquirir las acciones de alguna compañía. Y técnicamente su dinero
va a empezar a fluctuar. Observe, si usted coloca 100 dólares aquí, su dinero va a comenzar a fluctuar. Y la idea principal al momento de que nosotros tengamos la posibilidad de analizar o de aprender a analizar los mercados, encontraremos que el dinero fluctúa. El dinero, básicamente, va a fluctuar entre ciertos niveles de cotización. Entonces, nuestro trabajo, técnicamente hablando, es encontrar dónde comienzan esos movimientos que transportan el dinero en alguna de las tres direcciones en que el dinero se puede mover en el mercado de valores. O el dinero se mueve al alza, observemos, o el dinero se mueve al alza, o el dinero se estaciona y se mueve de manera lateral. Luego vuelve a moverse al alza, vuelve a moverse de manera lateral. Luego vuelve a quebrar al alza y técnicamente aquí tenemos lo que se llama una corrección. Ahora, ¿dónde nos encontramos hoy? Esto es muy sencillo. Si el dinero se mueve al alza, en algún momento ese dinero o ese movimiento se va a detener. A esa área donde el precio se detiene o donde el dinero se detiene, porque básicamente no importa el instrumento que usted esté utilizando, usted va a adquirir las acciones de una compañía en cierta área de precio. Entonces, el dinero fluctúa entre ciertos niveles o áreas de precios donde cotizan. Voy a escribirlo para poder entender, para poder explicar. Son niveles de precios, ¿ok? Los El dinero fluctúa entre ciertos niveles de precios. Y a través del análisis técnico, nosotros conocemos cuáles son esos niveles de precios. Sí, aunque a usted le cueste creerlo. Tenemos 23 años operando en los mercados y conocemos los niveles de precios donde el mercado se detiene y puede llegar a generar algún movimiento en contra del movimiento inicial, ¿ok? A este movimiento inicial o a este movimiento en que los precios se movieron al alza, en este caso, lo voy a marcar aquí, o en este caso, asumamos que usted no sabe nada de cómo funciona el mercado, pero aquí estoy marcando los movimientos que llamamos movimientos dominantes. ¿Ok? Los llamamos dominantes porque son los que van marcando la dirección en general del precio. La dirección en general en que el dinero se mueve entre ciertos niveles de cotización. Entonces ahora queremos descubrir si esta área que está aquí es un área importante en los niveles de cotización, ya que hemos tenido un movimiento contrario a este movimiento dominante. Y este movimiento contrario, donde los precios de cotización bajaron, el dinero, si usted estaba al alza aquí, llegó a sus niveles máximos y luego corrigió hacia niveles mínimos. Es así como fluctúa el dinero en el mercado y técnicamente a esas zonas donde el precio
o los niveles de cotización bajan desde un nivel de precio importante, a estas áreas se le llaman áreas de corrección. Entonces, tenemos tres movimientos en el mercado. Un movimiento dominante, vamos a hacerlo despacio para ir entendiendo. Un movimiento dominante al alza, en este caso. Vemos que los precios se dirigen al alza. Un área donde los precios se estacionan, y a esa área se le llama área de pivot. Lo hemos tocado el tema en muchas clases. Sin embargo, como esto se aprende por repetición, es importante tener una introducción con este tema para que la persona pueda entender dónde nos encontramos hoy. ¿Dónde estamos? Básicamente yo necesito saber de dónde vengo, a dónde estoy y hacia dónde voy. Técnicamente, esta es un área de pivot y vamos a empezar a nombrar las áreas, entendiendo que aquí estamos en un movimiento dominante alcista. Encontró su área de pivot y ahora los precios realizaron una corrección en sus niveles de cotización. Entonces, técnicamente, actualmente el mercado se encuentra en una zona donde ha finalizado hasta el momento su área de corrección. Entonces, si nos enfocamos o si observamos, voy a colocar esto de color amarillo para entender cuál es el área donde la corrección termina y comienza el movimiento dominante que lleva los precios a niveles máximos. Aquí la corrección terminó y llevó los precios nuevamente a niveles máximos. En esta zona, la corrección terminó y nuevamente llevó los precios a niveles máximos. Entonces, el mercado quiere o usualmente actúa de esta manera, donde hay una primera reacción luego de que la corrección termina. Y en eso nos vamos a enfocar hoy. La corrección terminó y aquí hay personas que ubican su dinero pensando que el mercado va a generar un nuevo movimiento dominante, técnicamente hablando. Sin embargo, nosotros no estamos tan seguros de esa situación. No estamos tan seguros de que el mercado haya terminado su movimiento de
corrección. Podemos pensar de que puede el mercado llegar a encontrar niveles más altos en el futuro, pero necesitamos ver que esta corrección haya terminado. Entonces, técnicamente, queremos ver internamente cómo está actuando el mercado y necesitamos cierta confirmación, cierta confirmación. Entonces, ¿por qué toda esta introducción? Por la sencilla razón de que el mercado nos habla y él se expresa. Y cada vez que el mercado fue a buscar o fue a crear niveles más altos, generó gaps, por ejemplo, en el inicio de su movimiento. Encontramos velas bullish, totalmente sólidas al momento del inicio del movimiento dominante. Y técnicamente, actualmente no lo estamos viendo. Y ese es el punto que queremos hablar hoy en clase. No estamos viendo este tipo de movimiento. No estamos viendo una reacción con velas sólidas desde el inicio de su movimiento dominante alcista. No lo estamos viendo actualmente. Entonces, queremos prestarle atención a este movimiento y técnicamente, el mercado comenzará a hablarnos una vez que logremos quebrar este nivel que está aquí. Cuando él quiebre este nivel, exactamente 11.296 puntos en el Nasdaq, 11.296 puntos en el Nasdaq, es allí donde nosotros vamos a pensar que el mercado va a retroceder contra este movimiento que generó desde este nivel de 12.073 hacia hasta 10.733. Una vez que tengamos quiebre de este nivel, comenzaremos a avanzar y debemos ver cómo hace ese movimiento el mercado. Técnicamente, ya tenemos una pequeña pista que nos indica que el mercado va a continuar subiendo despacio, al alza, porque el Dow Jones Industrials el día de hoy quebró esa zona. Quebró la zona que nosotros estábamos esperando que quebrara para indicarnos si hay continuidad alcista o no. Técnicamente, el Dow Jones es el único de los 3 índices primarios que estamos observando. El Dow Jones es el único que ha quebrado este nivel. Ahora, no alcanza solamente con que quiebre el nivel, sino que debe existir continuidad. Y eso es lo que estamos esperando una vez que veamos que el mercado retroceda y genere posiblemente un gap up y avance en esta dirección. Esta es una de las 2 lecturas que estamos observando hoy, ¿ok? Esta es una de las 2 lecturas que estamos observando hoy. Nos vamos a concentrar en la tarde para ver cómo el mercado cierra, cómo se comporta, ¿ok? Y entendemos que aquí normalmente el mercado o el índice Dow Jones o cualquiera de los índices primarios, todos giran al mismo tiempo, ¿ok? Recordemos, todos giran al mismo tiempo. Entonces, si esta es una zona
de demanda y el próximo nivel es este que está aquí, no estamos muy lejos de ir a alcanzar el nivel de techo de 29.500 que tenemos a la izquierda. Entonces, técnicamente suceden dos lecturas aquí. La primera, el mercado quebró este nivel de techo que tenía aquí a la izquierda y ahora retrocedió hacia el antiguo techo que pasa a ser, o a la antigua resistencia que pasa a ser zona de apoyo. Entonces, técnicamente, las vías para los próximos días, si tenemos quiebre del pivot actual o de la zona actual, posiblemente pueden ser long. La idea principal, o pueden ser alcistas, la idea principal es que no tenemos reacción, ¿ok? No vemos la reacción alcista que nosotros pretendemos ver desde una zona donde termina la corrección. Esa es la parte que nosotros estamos observando hoy. Entonces, técnicamente, los invitamos a que observen. Esto se aprende observando. Yo creo que la segunda lectura que nosotros podemos realizar aquí es si el mercado avanza un poco más y retrocede para entrar en esta zona, quebrar este pivot y después posiblemente tengamos su reacción. Sería interesante. Es algo que normalmente los traders que no conocen cómo funciona el mercado caen en ese primer intento. Los mercados bajan, sacan todo lo que es el área de stop losses o áreas de protección para después avanzar en los niveles hacia niveles máximos. Entonces, personalmente nosotros estamos esperando observar que no solamente el mercado quiebre esta zona de pivot, como lo hizo el Dow Jones, como lo hizo, quebró este nivel. Este nivel fue de 28.206 y este nivel aquí es de 28.231. Tuvimos un quiebre de este pivot, entonces posiblemente el mercado insinúa continuar al alza en las próximas sesiones. Necesitamos ver al Nasdaq quebrar ese nivel, necesitamos ver al S&P quebrar esos niveles, ¿ok? Y vamos a entender si esto es un nivel, esta es un área de corrección, que los precios lleguen hasta aquí, corrijan nuevamente y tengamos un movimiento alcista. O los precios rompan, corrijan, rompan, entren en esta zona y luego tendremos el movimiento alcista. Entonces hay que tener cuidado aquí, hay que tener cuidado aquí. Es simplemente una experiencia que ya hemos pasado anteriormente con diferentes instrumentos y que nos invita a que tal vez la zona donde se siente más cómodo el mercado, la zona donde se siente más cómodo el mercado para reaccionar puede llegar a ser esta área aquí. ¿Ok? Tenemos reacción alcista desde esta zona de pivot y aquí tenemos casi la misma situación. Los mercados bajan, quiebran y entran en la zona para lanzar su movimiento. Entonces, tengamos cuidado con este primer pivot, entendiendo de que todo el mercado reaccionó, no solamente el Dow Jones, todos los mercados reaccionaron desde esta zona que está aquí. Entonces, tomemos las cosas con calma. Si estamos o desea posicionarse
a mediano plazo, a corto o mediano plazo, utilizando gráficas diarias, encontraremos en el segundo pivot, no en el primero, ¿ok? No en este, en un segundo pivot o en un tercer pivot, una oportunidad. Entonces, a veces hay que dejar que el mercado avance para nosotros esperar su retroceso y buscar una entrada, siempre y cuando los stocks se comporten con vías alcistas, cosa de que no estamos viendo ahora. Si observamos el comportamiento de Apple Computers, no estamos viendo reacción bullish todavía de parte de Apple. Si observamos aquí, Apple se encuentra en una corrección entre este movimiento y entendemos de que el área más importante para nosotros es cuando Apple estacione o entre dentro de este canal ascendente y pueda generar su pivot. Recuerde, ¿qué es lo que desea ver el mercado? Que las personas reaccionen frente al primer contacto que tiene. Si realmente aquí es área de demanda, nosotros deberíamos ver fuerte reacción alcista y no la estamos viendo. Al no ver esta fuerte reacción alcista desde esta zona, luego de esta corrección, el mercado me está diciendo todavía no estoy listo para comenzar a buscar niveles máximos. Entonces, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, Facebook entró en la zona del canal y cada vez que entró en su zona existió una rápida reacción. Una rápida reacción. Observe. Rápida reacción. Desde que entró en la zona del canal. No la estamos viendo aquí. A excepción que mañana Facebook genere un gap up y el mercado en general comience a avanzar. Es lo que estamos esperando en este momento. Al no ver a Apple Computers todavía entrar en su zona de canal, y Apple Computer es un elemento o una compañía que tiene una muy fuerte presencia en los mercados. Entonces, por lo tanto, decidimos esperar que todo el mercado se estacione, entre en los niveles, porque veamos aquí, la mayoría de las personas consideran de que esta es la zona más baja del mercado, técnicamente hablando. Asocian que esta es la zona de demanda más importante actualmente. Técnicamente sí lo es, pero no me lo está demostrando. Y esos son temas que vamos a ir tocando clase a clase. Por eso los invitamos, si ustedes desean, tenemos eventos gratuitos donde explicaremos el comportamiento del mercado. Y usted podrá aprender a interpretar estos movimientos. De aquí, con esta vela bearish aquí sí hubo presencia de vendedores. Área de corrección desde esta zona. Ningún tipo de problema. Ahora necesitamos ver que el mercado se estabilice o que Apple Computers entre en su zona de canal, saque los stop losses de las órdenes que ha ejecutado aquí antes de avanzar. De lo contrario, si empezamos a ver velas bearish con este calibre en Apple Computers en esta zona, posiblemente tendremos una corrección un poco más profunda. Entonces, al no ver la reacción de Apple Computers aquí con fuerte carácter alcista, como en estas zonas, o como en estas zonas, con velas bullish sólidas, nos dice a nosotros que debemos estar atentos y no ser los primeros que entremos en acción hasta que Apple Computer rompa ese nivel y veamos cómo lo hace. Tal vez lo genera un gap up, veremos cómo lo hace y es importante
que seamos pacientes y esperemos antes de actuar en los mercados. ¿Qué otra opción tenemos? Los spiders. Los spiders, para cerrar la clase, han estado con intenciones de quebrar este nivel, todavía no lo han hecho, nosotros estamos esperando, y lo hablábamos ayer en clase, que los spiders encuentren esta zona aquí para lanzar su movimiento, y allí sí estaremos atentos a buscar posiciones alcistas, siempre y cuando el mercado, cuando hablo del mercado, hablo de los diferentes stocks que mueven a los spiders, en este caso Amazon, Google, Apple, Tesla, Microsoft, Facebook, PayPal, todos esos stocks los estaremos estudiando en las próximas clases. Técnicamente necesitamos ver quebrar este pivot antes de tomar alguna decisión, ya sea en la dirección alcista o esperar si el mercado hace su corrección y lanza un segundo movimiento bajista que nadie espera. Observen lo que sucedió aquí. El mercado no arrancó o no comenzó su movimiento desde el pivot más bajo, que en este caso fue este. No, él comenzó su movimiento del pivot posterior, este que está aquí. Y eso es lo que estoy tratando de transmitir en esta clase. Veamos la reacción desde esta zona. Claramente indicó que es una zona de demanda. Tenemos su corrección y luego el mercado comienza a lanzar velas bullish sólidas con buena reacción o con buena intención de ser un movimiento dominante alcista. No es lo que vemos aquí. No es lo que estamos viendo aquí. Entonces, los traders de Ventana están con su cartera líquida, esperando ver si hay alguna reacción alcista y vemos cómo realiza una corrección para buscar tal vez alguna posición long que lleve los precios a 3.500 o 3.800 puntos. O de lo contrario, traigan los precios a la zona de 3.000 puntos en el Nasdaq, en el S&P, algo que la mayoría de las personas consideran de que no puede llegar a ocurrir. Y todo puede llegar a ocurrir en el mercado. Espero haber sido claro, guys. En la próxima clase estaremos explicando. Dejemos que el mercado se desarrolle, dejemos que el mercado hable, dejemos que el mercado quiebre este nivel, posiblemente lo haga. Estamos viendo que ahora en el correr de la tarde estaremos posiblemente acercándonos a este nivel y mañana veremos si él hace el quiebre mostrando continuidad alcista o si tenemos un gap down para entrar en esta zona. Entonces, técnicamente estaremos esperando ver si hay quiebre aquí, quiebre de este pivot y encontraremos reacción hacia la zona de 3.500 puntos. No hay apuro para involucrarse en ninguna transacción, simplemente estamos haciendo una actualización de cómo está el mercado en estas condiciones hoy y mañana veremos qué sucede si hay quiebre de este nivel. Usted dirá, uy, si hay quiebre el mercado va a subir. Ningún tipo de problema. Realmente observe. Él hace su quiebre, quebró este pivot, hizo su quiebre y retrocedió. Entonces siempre nos da una oportunidad. ¿Ok? Si hay quiebre de este pivot, él va a retroceder hacia la misma zona. Y ese es el área donde nosotros vamos a estar observando en las próximas sesiones. Muchas gracias por su tiempo, los esperamos en clase y esperamos verlos en nuestros seminarios donde encontraremos y analizaremos el mercado en todas sus dimensiones. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.